Bravo. Ok. Hay un documental para todos aquellos, tengo entendido que está disponible en YouTube subtitulado, si quieren indagar más. Dura poco más de 1 hora y se llama Moon Rising. Y tiene que ver, o se hace cargo a partir de expertos, ingenieros aeroespaciales, así del espacio, estoy hablando derechamente, otras personas expertos en análisis fotográfico, en perspectivas, calculistas, que han triangulando. Exacto, y que han descubierto a partir de las propias fotografías en alta definición que nos entrega la NASA, la cantidad de secretos que descubrieron. ¿Algunos de ustedes se han preguntado por qué las fotografías de la Luna siempre son en blanco y negro? Viejo, estos hombres se hicieron esa pregunta y comenzaron obviamente a agregarle el color natural que se encuentra en este satélite natural y descubrieron una cantidad de cosas que podríamos decir que hay ruinas, hay elementos que a veces están y después desaparecen, es como si hubieran base. Y al no haber color se perdía toda esa información. Exactamente, se confunden, es como ver, digamos, un elemento sobre una alfombra negra, se mimetiza con los demás. Exacto, y más encima que decían que entregaban la fotografía invertida, cosas que provocaban una confusión en el espectador. Lo primero, la gran pregunta que se hicieron los autores de este tremendo documental es, ok, si no hay nada que ocultar en la Luna, ¿por qué algunas partes de las fotografías que entrega la NASA están borradas digitalmente, con lo que se conoce como un blur? Están así como empañadas. Blureadas. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué no tenía que verse, por favor? This little gem was discovered and brought to the attention of moon researchers all over the world by Joseph P. Skipper on May 28, 2004. I decided to hire an imaging forensics expert to take this photo and to try and remove the blurring to reveal what is underneath. First of all, the astounding measurements he made reveal an object that is 10 times the size of Los Angeles. 10 times the size. This in itself is an incredible detail about the size of this object. By using Adobe Photoshop and some of the filters available within the program, we were able to see more of the details that were lost due to the blurring applied by whoever did this for NASA and the Clementine mission archives. This enormous object seems to be some form of a machine or possibly a spacecraft. In all the enhancements made independently, it appears there may have been what appears to be a giant humanoid wearing a jumpsuit and possibly working on the front portion of this contraption. This may or may not be a giant humanoid. Perhaps the shadows seem to reflect something of a human form. We will never know until NASA releases this photograph unblurred and with the clarity available for us to see. Cuando tú le devuelves al terreno lunar sus colores originales y no solamente te quedas con la fotografía en blanco y negro, y sin más encima te haces la pregunta por qué algunos elementos los manchan, los tapan a través de un proceso de inversa, a través de técnicas que son claramente más complejas que el Photoshop que nosotros manejamos en casa, te das cuenta de que hay un objeto con colores propios que no corresponde al terreno natural de la Luna y que pareciera ser una maquinaria, como el propio documentalista dice, quizás una nave aterrizada y donde pareciera que alguien la estuviera asistiendo al lado. El caso es que claramente lo que había ahí, obviamente levantaba la sospecha de la NASA, no quería que nosotros lo viéramos directamente y no hiciéramos las preguntas que nos estamos realizando ahora, y la tapó de frentón. Pero hay una prueba que es aún más concluyente. Cuando los hombres, ¿cierto?, pisaron la Luna, cuando fueron los astronautas, todas las fotografías fueron hechas en base a una cámara que llevaba una serie de crucecitas que después, cuando tú veías el impreso de la fotografía, te servían para hacer cálculos de cantidad de distancia, digamos, o de tamaño de las cosas, porque eran marcadores, era como papel milimetrado, claro. Era para entender dónde está ubicado. Claro. Entonces este tipo dijo, ok, ¿por qué en algunas fotos algunas de estas cruces desaparecen? Ok, pongamos el mismo efecto que hicimos para revelar donde algunas cosas estaban tapadas en cierta fotografía, y si ahí hay algo tapado, veamos qué descubrimos. En esos inmensos cielos sin estrellas que aparecen en las fotografías de la Luna, obviamente afloraron que son horizontes falsos y que hay objetos detrás de ellas. Por favor, mira. Hasselblad cameras were the ones that were used by NASA to photograph everything on the moon. And the reason Hasselblad was used is because they had registration crosshairs. Now these registration crosshairs are there for a specific reason, okay? They're so that you can take a single photo with a single camera, so you'll be able to get distance from an object to another object. Okay, this is a perfect shot of a photograph of one of the astronauts on the moon. Now here you see the crosshairs.
from the Hasselblad camera. Okay? You can clearly see that they are even in the darkness of space. But you can clearly see that the crosshairs are there in exactly the positions they should be. So in a lot of the false horizons, they've eliminated the crosshairs in the sky parts. And almost about 90% of the moonshots have what we call a false horizon. Inventaron los horizontes. Exactamente, vale decir, los horizontes cortaron la fotografía a cierto nivel y crearon fondos oscuros completamente infinitos, ya que ahora vamos a ver, digamos que en estos procesos fotográficos de invertir el proceso de tapar las cosas que descubrieron, como grandes murallones o tremenda y compleja estructura. Por favor, si podemos ver eso. Mentira. Exactamente. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué descubrieron? Al igual, como este objeto misterioso que apareció cuando le otorgaron los verdaderos colores a la luna, y obviamente trataron de sacarle estos elementos que borraban, comenzaron que en esos fondos infinitos negros que están allá atrás, comenzaron a aparecer estructuras que incluso estaban reflejados en los cascos de los astronautas. Detrás no había un simple fondo negro, aparecían distintos murallones de todo tipo, simplemente haciendo el trabajo inversa. Atención, este documental se hace tan cargo de lo que dice, usted baje la fotografía original de la NASA y haga el proceso que nosotros le indicamos, y hágalo el ejemplo en su casa, si usted quiere tapar, por ejemplo, un jardín, ciertos árboles, y al final van a aparecer realmente las cosas que están. Los horizontes son falsos, no están cortados donde corresponde, y detrás ustedes se preguntan, ¿por qué no hay estrellas en los cielos si obviamente debe ser una atmósfera perfecta? Bueno, es simplemente porque los simularon, los taparon. Ese no es el horizonte. La luna claramente tiene menos diámetro que la Tierra, pero aún así no es tan cortita como que uno se pare y pareciera que si caminarais 20 minutos estaréis dando la vuelta al tiro. Exacto. Es porque obviamente los horizontes son falsos y encontraron todo eso demás. Pero eso no es todo. Cuando hicieron el proceso de devolverle al terreno lunar, devolverle los colores propios de la naturaleza, descubrieron que claramente hay una cantidad de objetos con luz propia, brillantes, que tienen formas perfectas, ovaladas, y que son las mismas que muchas veces se han encontrado volando alrededor de nuestro satélite natural. Viejo, que este documental es una maravilla. Por favor, atención con este reporte. Mira. In my first film, UFO: The Greatest Story Ever Denied, we had this whole segment on the STS footage of the things that are flying near the tether, things that have a donut hole, but they seem to be alive. I've come to find out that these things are thriving on the moon's surface. There's thousands of them. And they're hovering above the moon's surface, finding the full color imagery that you're looking at now, the natural colors of the moon. It brings us to a total new reality that the moon could have been teeming with life back in '94 when these photos were taken, or it may still be teeming with life. Los mismos objetos que ustedes vieron, reconocidos como elementos anómalos flotando cerca de la Luna, son los que parecen estar completamente posados como elementos antinatura, vale decir que no corresponden a la superficie natural del suelo lunar, que obviamente está todo cubierto, digamos, por el polvo lunar, sino que sencillamente son autocuidados, digamos, con una luminiscencia propia, y que están posados y que a veces cambian de lugar. Si tú fotografías el mismo sitio con 2 meses, digamos, o una semana de diferencia, algunos objetos permanecen y otros desaparecen claramente, y hay repartido un montón. Las conclusiones a las que llega este documental, Moon Rising, es que claramente a través de los telescopios sabían que habían esas cosas allá en la Luna, y la carrera espacial, como yo decía al comienzo, fue para tratar de sacar estas cuestiones, traer la vuelta a la Tierra y empezar a estudiarla y entenderla. No solo que no estamos solos, sino que además entender cómo sería una tecnología superior. Pero atención, cuando el hombre fue por primera vez a la Luna, se le pidió un informe específico al Instituto Brookings. ¿Cuál es el Instituto Brookings? Centro de investigación, escúcheme bien, dedicado a la investigación y la educación de las ciencias sociales, especialmente en economía, gobierno y política exterior. Le dijo, ok, necesitamos un informe para saber qué tenemos que hacer cuando volvamos, si que nos encontramos con todo esto que hemos visto a través de telescopios y que vamos a traer a la Tierra. ¿Saben cuál fue la sugerencia que le dijo el Instituto Brookings a los astronautas? Usted me espera un tanto así, y eso lo cuento sin falta a la vuelta comercial.